Perdón la interrupción, estábamos con un tema muy importante, pero acaban de confirmar la condena de Guillermo Moreno por la manipulación del INDEC. Otro trabajo de la Fiscalía del doctor Diego Luciani, que demostró, atención, esto es muy importante, acaban de confirmar la condena de Moreno por la manipulación del INDEC. Recuerdo haberle hecho una nota donde me empezó a levantar la voz y le dije no me ponga el revólver en el escritorio, y la verdad que parece, según la justicia, que yo tenía razón, Moreno, como tantos otros a los que usted le levanta la voz cuando le dicen que usted cometió delitos al estar en el INDEC. Ahí tenemos el documento de la Cámara de Casación, un trabajo en el que la Fiscalía del doctor Luciani demostró que se adulteraron los índices del INDEC y como la mancha de aceite inicial de adulteración provocó que esa mancha se expandiera a todo el sistema. Esta investigación reconstruyó un gran rompecabezas que permitió demostrar la mala fe y la intencionalidad en la manipulación y adulteración. Atención, ustedes se acuerdan cuando nos decían que no había inflación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, a ver, esta manipulación, vos lo recordarás, Paulino, dejó un agujero negro en las estadísticas a punto tal que hoy cuando uno va a esos años, no hay nada que pueda ser viable o validado en cuanto a estadísticas por estas mentiras. Fíjense esto, condenar a Guillermo Moreno a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, o sea, no va a prisión porque son 3 años, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un lapso de 6 años y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente de responsable del delito de abuso de autoridad en concurso ideal con el de destrucción e inutilización. ¡Qué bárbaro! Destrucción e inutilización de registros públicos. Nos robó la verdad, Moreno. Claro, porque siempre el gobierno o los gobiernos buscan editarla. En este caso directamente la cortaron, porque hubo un periodo a ciegas de estadísticas entre 2007 y 2015, diciembre, donde se declara la emergencia, aparece Todesca, se reconstruyen parcialmente en medio de esa emergencia las estadísticas. Con esta condena, si hay ficha limpia, Moreno tampoco puede ser candidato. Exactamente, es lo que estaba por decir. Exactamente, Paulino. Con esta doble condena, Guillermo Moreno no puede ser candidato. Vamos a ver. Depende del Senado. Enseguida nos vamos a meter en ese tema, pero atención que Camila puede aportar información sobre este tema. Exactamente, Cris, había cierta confusión porque claramente le implica una inhabilitación para ejercer cargos públicos. En esta instancia, la pregunta era, bueno, esa condena ya está confirmada, se encuentra más o menos en la misma situación que Cristina Kirchner, porque puede todavía recurrir a hacer un recurso de queja ante la Corte y eso lo dejaría en una situación similar a Cristina. Pero tiene un doble conforme. Exactamente, pero con el doble conforme, antes del cierre del padrón provisorio, según el proyecto aprobado en diputados por ficha limpia, si se aprueba ficha limpia del Senado, no podría ser por la ley de ficha limpia, pero no por la condena, porque queda en esa situación rara como la misma que Cristina Kirchner en este momento. ¿Cuándo cierra el padrón provisorio? 180 días antes. No, pero estamos al borde. Claro. Está por cerrar. 6 meses antes del 26 de octubre. Está por cerrar. ¿Es el 19 o el 29? Uno de los 2 días, 19, yo me acuerdo que era con 9. 19. Que era 19. O sea, si esta confirmación de la condena, ¿cómo me decís, Flor? Ok. Si esta confirmación de la condena se daba después del 19, ¿me entienden que probablemente quedaba exento de ser alcanzado? Pero no por la condena ni por la ley, sino por el cierre del padrón, Paulino. Sí, pero no son 180 entonces, deberían ser 150 días porque estamos a 5 meses de octubre, ¿no? Mayo, junio, julio, tenemos menos que 180 días. Pero independientemente de eso, lo que juega en la ley de ficha limpia que se envió al Senado es una fecha de corte con respecto al padrón. Que es cuando se publica el padrón definitivo. Exacto. 29 Las de abril. condenas... 29 de abril. 29 de abril. La Cámara Nacional Electoral confirmó 29. Entonces ya está. Entonces no entra ficha limpia. Ficha limpia. Si fuera ese el corte... No, entonces no entra. Igual tiene una inhabilitación especial por 6 años. No puede ser candidato. No entra. No entra en ficha limpia, pero como le queda el recurso de la Corte y nadie hasta sentencia firme puede ser
declarado culpable porque se presume su inocencia, entonces podría ser candidato. Exacto. ¿Qué pasa si después aparece el fallo de la Corte? Exacto. Lo tienen que producir un desafuero, que se lo va a pedir la justicia, para terminar cumpliendo la condena. ¿Me explico? Pero deberían los pares votar el desafuero. A Debido se lo votaron, a Cristina jamás. Bueno, esto es interesantísimo. En diputados mirá, a Debido, en el Senado a Cristina, ¿no? Conté como que hubiéramos estado en abril, fíjate vos, se me fue mayo. No, por eso yo hice la cuenta, digo, no llegamos a 180. Es del 29. Bueno, atención con esto. Esto explica la importancia, esto es muy importante lo que estamos, este error que acabamos de tener con respecto a ficha limpia para Moreno, es muy importante para entender uno de los sentidos de la ley que puede aprobar el Senado. Es lo siguiente, que ¿por qué se decía que esto podía ser una ley superadora? Y fue la idea base cuando Milei manda, esto lo sé fehacientemente, cuando manda a pedir un proyecto superador. Porque decía, puede pasar, y lo habrás escuchado en muchos argumentos, que en las provincias se utilice la cercanía con una elección para a alguien que se aproxima a una candidatura sacarle una causa o una doble condena para que no llegue. Entonces, lo que hace la ley es poner una fecha que aleje la confirmación de las candidaturas de nuevas condenas. Por eso, además, es que en el caso de Cristina, esto no tiene que ver con un oportunismo, porque el tema de ella viene desde hace un montón. Sí, te escucho y también digo, entonces existe el lofer. Quiero decir, entonces existe la perspectiva de que haya jueces que, impulsados por la política, te produzcan una condena para dejarte afuera de la carrera electoral. En realidad y eso es lo que piensa Paulino. efectivamente la Casa Rosada, muy bien describías que Milei lo siente, en algunas provincias donde los gobernadores tienen peso específico sobre los jueces, porque en muchos casos son los que no nombran, como el gobierno nacional nombra a los jueces federales. Mira, entonces, enseguida... Es una batalla muy linda esa, Cristina, argumentativamente hablando. Enseguida, en nuestro programa, no lo puedo decir ahora, no lo puedo decir ahora, hay una provincia de la Argentina, y no lo digas si lo sabés, te pido, Paulino. No. En la que van a pedir la intervención judicial. ¡Epa, qué fuerte! Bueno, imagínate... No lo tengo, no sé, me quedo pegadito imagínate a la si pantalla. tiene asidero, lo que vos estás diciendo. Claro, correcto. Bueno, en cualquiera de los casos, mirá, tenemos a Guillermo Moreno condenado por el vacío de estadísticas que tuvo que afrontar la Argentina y sobre el cual nosotros tuvimos que hacer estadísticas y validar instrumentos, pero no los oficiales. Y tuvimos que ir a ellos para tener algo de estadísticas. En la idea de, como no nos gusta tener fiebre, rompamos el termómetro, así eliminamos la idea de tener fiebre. Ahora, el problema es que la fiebre seguía estando a tal punto que podíamos decir en foros internacionales la pobreza era del 5%, pero la pobreza estaba en el 30%. Exacto. O la inflación era del 2,5%, decía Moreno, y la inflación era mucho más, digamos. Porque medía el pan de la panadería a la esquina de su casa, que a propósito cerró. Mirá, mucho interés en el fallo de Cámara. Ya tengo 3 personas pidiéndome el fallo de Cámara y obviamente lo voy a enviar. Muchas personas siguiendo el programa y voy a enviar este fallo de la Cámara con respecto a Moreno, porque obviamente esto tiene, muchas implicancias en la economía.